Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí está nuestra tercera grabación. Como comenté al inicio y cuando también estuve hablando hace 2 semanas de la depresión, hoy íbamos a hablar de la ansiedad, trastornos por ansiedad. Lo cual no es cierto, porque vamos a tocar solamente un capítulo, que es la ansiedad generalizada. Los trastornos por ansiedad son mucho más amplios y no descarto que otro día hable de las crisis de pánico o del trastorno obsesivo compulsivo, que son trastornos diferentes al de ansiedad generalizada. ¿Pero por qué centré en ansiedad generalizada? Sabéis que esto era un ciclo de salud mental organizado por la Universidad Popular y esto que vais a ver luego se grabó el día 5 de abril. Va a ser mucho más corto que el anterior y va a ser mucho más corto porque yo en aquel curso quería transmitir la importancia de la depresión como la patología que más sufrimiento produce a la persona en psiquiatría. Y dejé para un segundo puesto la ansiedad generalizada, porque aunque es mucho más común, pues en principio se sufre menos que con la depresión. Con una salvedad, la ansiedad generalizada de larga evolución con frecuencia ocasiona en cuadros depresivos. Y cuando la depresión cursa con ansiedad, pues es muchísimo más difícil de salir adelante. El sufrimiento que provoca la mezcla de la ansiedad y la depresión es muy importante. Como os comentaba, vamos a hablar de la ansiedad generalizada, que es algo que hemos sufrido todos en algún momento y en ocasiones sin ningún motivo aparente, porque no nos engañemos, el cerebro como órgano puede resentirse a través de que exista una problemática, que exista una agresión, teniendo en cuenta que la palabra agresión aquí va orientada normalmente a conflictos. Pero hay otras formas de presentar el trastorno, que es cuando no hay ningún conflicto externo claro. Y aquí existen dos opciones etiopatogénicas. Una de ellas es que los conflictos sean mucho más antiguos y que en esos momentos empiecen a manifestarse sintomáticamente, o que no existan esos conflictos, porque tengo que repetir, y lo haré con frecuencia, que el cerebro es un órgano, el más complicado que tenemos, y un órgano se estropea en ocasiones. La palabra estropear no es la apropiada, pero bueno, para que me entendáis, porque al fin y a la postre esto no está dirigido para psiquiatras, está dirigido a población general o a psicólogos que tienen interés sobre el tema y no practican la clínica. Entonces, como os decía, en ocasiones, igual que uno puede acabar teniendo un problema cardíaco, pulmonar o renal, pues también puede uno acabar haciendo que nuestro cerebro tenga algún tipo de problemática y con frecuencia que esa problemática pueda tener un origen incluso genético. Muchos de nuestros trastornos tienen un componente genético en el aspecto de que es posible que lo haya tenido nuestros abuelos y que lo haya tenido algún tío que ni siquiera conocemos. Espero que, aunque corto, sea de vuestro interés. Recordemos esa máxima que dice que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y además, ya os digo que vamos a colgar en PDF el último libro de Analizando la Esencia, que salió en octubre del 2021. Y luego os quiero recordar que me pongáis me gusta y que os suscribáis, porque mi intención es seguir poniendo cada 2 semanas temas sobre la psiquiatría, esa gran desconocida con frecuencia de la medicina,
y de la población general. Entonces quiero aproximaros conocimientos que os ayuden a entender lo que os pasa, lo que os ha pasado o lo que le pasa a alguna de personas cercanas a vosotros. Como hemos hablado, el COVID y en estos momentos el estrés de una guerra de más de 2 meses está afectando mucho a la estabilidad, a la económica y, sobre todo, que es el tema que tocamos, a la estabilidad psíquica. Porque además, no nos engañemos, todo esto es un conjunto, hay interacciones y al final pues nos pasa factura. Muchas gracias, espero que os guste y dentro de 2 semanas está previsto que pongamos otro nuevo y en este caso será de las preguntas y respuestas que se establecieron el día 5 de abril en el curso de salud mental de la Universidad Popular en Benimaclet, organizado por la Asociación de Vecinos de Benimaclet, que además es una asociación muy activa y también a ellos les quiero agradecer el que me invitaran para dar estas conferencias. Vamos a empezar con los trastornos por ansiedad porque hemos cumplido los 3/4 de hora de depresión. Aquí nos vamos a ver más reflejados todos porque ¿quién no ha tenido ansiedad? También es cierto que los trastornos por ansiedad también es un paquete donde está el estrés postraumático, están los trastornos obsesivos, que es una patología dura, pero esos vamos a dejarlos. Vamos a entrar en la ansiedad generalizada y vamos a entrar con los criterios nosológicos de DSM-4-TR, DSM-5, dice que cursa con una preocupación excesiva que te lleva a encontrarte inquieto, fatigado, dificultad de concentrarte, irritable, tensión muscular, alteraciones del sueño, pero con un estado de ánimo absolutamente, en principio, no afectado. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a síntomas de un trastorno que esté ocasionado por otra patología. La verdad es que la ansiedad, vuelvo a decir que la conocemos todos, pero vamos también a medirla. Vamos a medirla porque nuevamente la psicometría nos permite poner si esa ansiedad tiene 200 caballos, 150, 100 e incluso nos permite en una revisión, cuando la gente te hace la contestación con un boli azul, en la siguiente visita le dices que lo haga con un boli rojo y entonces ves cómo va disminuyendo el espectro, el diagrama de barras. Este es un test también muy conocido, el Hamilton de ansiedad, hay también un montón. Este tiene 14 solo. Se contesta con nunca, algunas veces, bastantes veces, casi siempre o siempre. Presiento que algo malo puede pasarme, que me puede suceder lo peor, me siento preocupado, algo irritable. Tengo sensación de inquietud y no puedo relajarme. Me canso fácilmente, me sobresalto, incluso a veces puedo tener temblores y a veces lloro, pero es un lloro que te desahoga, el lloro de que no puedo más y me cago en 10 y me saltan las lágrimas. No es un lloro con el espectro depresivo. Tengo miedo a cosas tontas, a la oscuridad, a quedarme solo, a la gente desconocida, a los animales, al tráfico. De hecho, se manifiesta mucho la ansiedad con muchas personas que dicen, no puedo conducir, es que no puedo conducir y a veces tardan en volver a conducir. Tengo dificultad para conciliar el sueño, para dormirme, me despierto varias veces, pero os vuelvo a repetir que es un insomnio de conciliación y mantenimiento, pero luego se te pueden hacer el mediodía en la cama. Tengo mala memoria, me cuesta concentrarme porque la ansiedad también conlleva que haya muchas lagunas de memoria. Siento dolores y molestias musculares, espasmos, calambres, contracciones, rigidez, me rechinan los dientes. De hecho, hay mucha gente que en situación de ansiedad tienen que ponerse la goma en la dentadura porque llegan a apretar tanto los dientes que llegan a desgastar las carillas e incluso a provocar alguna fractura. Tengo zumbidos en los oídos, borrosidad de la vista, oleadas de calor y frío, algunos picores, sensación de debilidad.
todo eso conlleva un cierto miedo. De hecho, con frecuencia la ansiedad se acompaña de hipocondria. Muchas veces te mandan los médicos generales, dicen, oye, mira, le hemos hecho absolutamente de todo y no tiene nada. Otro órgano que manifiesta mucho esto es: siento que mi corazón late más deprisa que de costumbre, siento palpitaciones, dolores en el pecho, la famosa neurosis cardíaca. Otra de las cosas que también se asocia mucho a las somatizaciones ansiosas: tengo sensación de ahogo, de falta de aire, necesito respirar, siento que el corazón me va más a prisa, una opresión. De hecho, los suspiros ansiosos pues son de enamorados y de ansiosos. La patología digestiva, muy manifiesta: dificultad de tragar, ardores, pesadez, sensación de plenitud gástrica, porque la ansiedad hace tragar también mucho aire y eso crea meteorismo, puede crear eructos, siento náuseas y vómitos. Es que, entre otras cosas, el aparato digestivo es de los primeros órganos que manifiestan la ansiedad, y hay una cosa evidente y ordinaria que es cagarse de miedo, punto. Y eso es así. Uno puede llegar a tener una deposición de un susto muy gordo. Siento la boca seca, me ruborezco y palidezco con facilidad. Es muy frecuente en las mujeres que en la ansiedad les aparezca el triángulo, o sea, cuando es en verano y vas sin mangas, te das cuenta que se están poniendo nerviosas. Es muy frecuente en la mujer porque empieza a aparecer un triángulo de enrojecimiento, como si le hubiera dado el sol ahí durante unas cuantas horas y tuviera una quemadura superficial. Puede desaparecer en 10, 15 o 20 minutos, pero es verdaderamente una cosa. Bueno, y hay otra, el tema de la dermatitis seborreica, que yo tengo, que tenemos muchos, y que se nos manifiesta más en la época de mucha ansiedad. La dermatitis seborreica, aquí más de uno la tendréis, salen pequeñas caspitas en la zona de conexión nariz-cara, y luego en la cabeza pequeñas zonitas donde hay una especie de pequeña costrita. Y la última de estas de la ansiedad: me siento incómodo, inquieto, tenso, impaciente, contraído, con algunos temblores, en fin. Entonces, como os he comentado, esto uno lo puede contestar como nunca, algunas veces, bastantes veces, casi siempre o siempre. Y cuando empiezan a llevar un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, se han apuntado a yoga, están tomando algo de medicación. Aquí no diferenciamos, porque yo creo que igual que los diabéticos tenemos que tomar medicación, tenemos que hacer régimen, tenemos que hacer ejercicio, pues todo ayuda, todo ayuda. Entonces, en la segunda evaluación lo contestan con un boli rojo: todo lo malo está aquí a la derecha. Entonces, con esto he terminado la evaluación de la ansiedad. El otro día no tuvimos oportunidad de tener casi discusión y tampoco la grabamos. Vamos a empezar con la discusión